Hello class, good morning, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de los enlaces químicos, pero esta vez vamos a especificar o a profundizar en los enlaces iónicos, ¿bien? Entonces empezamos. ¿Qué es un enlace iónico? Este es un tipo de enlace o un tipo de fuerza que permite que los elementos situados a la izquierda de la tabla periódica se combinen con los elementos situados a la derecha de la tabla periódica. No se les olvide que estos elementos de esta región aquí de la parte izquierda son los metales y los de la parte derecha corresponden a los elementos no metálicos. ¿Listo? Entonces, cuando se junta un elemento de esta región con otro elemento de esta región, se forma un enlace iónico. ¿Pero por qué ocurre esto? Básicamente por las diferencias de electronegatividad. Si revisamos la electronegatividad de los elementos no metálicos, nos damos cuenta que son electronegatividades muy altas. De hecho, el flúor es el elemento con más electronegatividad y esta propiedad les permite atraer gran cantidad de electrones para ellos, básicamente. A diferencia de estos elementos metálicos, en donde su electronegatividad es baja, es bastante baja, de hecho, lo que hace que ellos, en vez de atraer electrones, los regalen, los cedan a estos elementos. Algo muy parecido a cuando vimos iones, si recuerdan, iones positivos, iones negativos. Los iones positivos eran aquellos que regalaban electrones y los iones negativos eran aquellos que recibían electrones. Entonces, un enlace iónico se da básicamente por esa regla. Bien, acá vemos una definición más profunda, digámoslo así, más extensa con respecto al enlace iónico. El enlace iónico se define o sucede básicamente cuando un átomo cede un electrón. Entonces, cuando el átomo cede el electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y se generará una carga positiva en el átomo. Lo que yo les decía, si yo regalo un electrón, pues quedo positivo, ¿listo? Pero si un elemento gana un electrón, el número de protones será menor que el número de electrones y se generará una carga negativa. O sea, si yo recibo mi electrón, pues quedo más negativo, o sea, mi carga va a ser negativa. Eso ya lo habíamos visto pues en el periodo pasado. En ambos casos se habrán formado iones. La carga del ion, ¿de qué dependerá? Dependerá del número de iones cedidos o ganados, es decir, del número de electrones que se cedieron o que se ganaron. Si un átomo gana 2 electrones, pues tendrá 2 cargas negativas. Si un átomo pierde 2 electrones, pues tendrá 2 cargas positivas. Esto no es sino el resumen de lo que vimos el periodo pasado sobre iones. Recuerden, si yo regalaba un electrón, perdón, entonces quedó positivo, o sea, mi carga va a ser positiva. Pero si yo recibo un electrón, entonces quedó negativo, o sea que mi carga va a ser negativa, ¿ok? Y el número de iones o la carga del ion, pues va a ser los electrones que yo regale o que yo recibo, ¿correcto? Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias, por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace iónico, dando lugar a un compuesto iónico. ¿Listo? El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con uno no metálico genera un enlace de tipo iónico. Muy importante tener en cuenta esas indicaciones, ¿listo? O esas características de nuestros enlaces iónicos. Como les decía, tiene mucho que ver con los iones positivos e iones negativos. Acá vemos un ejemplo. Tenemos el átomo de sodio y el átomo de cloro. Visualicen la tabla periódica y los van a ubicar. Entonces acá tenemos nuestra tablita periódica, el esquema básico. El sodio se encuentra por acá y el cloro se encuentra por acá. ¿Listo? Entonces, el sodio
si ustedes pueden ver, es un metal y el cloro vendría a ser un no metal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recuerden que como el sodio es del grupo 1A, es decir, tiene un electrón de valencia que va a ser capaz de regalar, de ceder. Y el cloro, como es del grupo 7, es decir, tiene en su última capa 7 electrones de valencia, es decir, que él va a recibir electrones porque le va a quedar más fácil completar la regla del octeto. Entonces tenemos como resultado que el sodio ha perdido su último electrón y se lo ha dado al cloro. Como el sodio regaló su electrón, pues quedó positivo, y como el cloro recibió un electrón, pues quedó negativo. Y este es el ejemplo de enlace iónico. ¿Listo? Acá vemos las características de los enlaces iónicos. Se da entre cationes y aniones. Cationes, elementos con carga positiva; aniones, elementos con carga negativa. Uno cede electrones y el otro los recibe. Son compuestos químicos solubles en agua. Son sólidos a temperatura ambiente. Conducen la electricidad cuando están en disolución o están fundidos. En general, sus puntos de fusión son altos. Y una característica fundamental que nos va a determinar si es un enlace iónico o no es esta. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1.6. ¿Cómo así la diferencia de electronegatividad? Es decir, si la resta de la electronegatividad de este elemento con este elemento, si la resta de esa electronegatividad me da un valor de 1.6 en adelante, mejor dicho, mayor a 1.6, entonces yo puedo definir o puedo decir que es un enlace iónico. ¿Listo? Además de las otras características, ¿cuáles? Que es la unión de un metal con un no metal, de que uno es catión y otro es anión, de que tienen cargas positivas y negativas, y finalmente terminamos de comprobarlo haciendo la resta de electronegatividad, y si da un valor mayor a 1.6, pues es un enlace iónico. Entonces veámoslo con este ejemplo. Apliquemos lo de la diferencia de electronegatividad. Un segundito, entonces ustedes se dirigen a la tabla periódica y buscan donde diga electronegatividad. Bien, van a buscar el elemento. En este caso es litio. Entonces, litio dice que su electronegatividad es 1. ¿Listo? Esta es una tabla donde yo ya ubiqué la electronegatividad y borré el resto de los datos, ¿no? En su tabla tienen que buscar muy bien dónde se encuentra ese dato. Listo. Ahora busco el flúor y me dice que la electronegatividad del flúor es 4. Yo acá dejé los datos aproximados, ¿sí? Porque en algunas de ustedes puede aparecer 3.8 o 3.9. O acá 1.0 o 1.2. Entonces, ustedes lo pueden aproximar. Bien. Entonces, dice que la diferencia de electronegatividad debe dar un resultado mayor a 1.6. Entonces ustedes van a restar la electronegatividad. Siempre restan el mayor al menor, ¿no? Si no les va a dar un dato negativo. Recuerden que para restar siempre se le resta el mayor al menor. Entonces 4 menos 1 me da un resultado de 3. Y les hago la pregunta. Recuerden que la diferencia es 1.6. Datos mayores a 1.6 quiere decir que es un enlace iónico. Evidentemente 3 es mayor que 1.6, es decir que positivo para enlace iónico. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la actividad del día de hoy, acá les doy entonces los siguientes compuestos. Y si ustedes se dan cuenta, tienen hasta la estructura de Lewis y todo, para que se den cuenta cómo es que se hace la estructura de Lewis. Mírenla acá. Les dan ahí el compuesto, le hacen la estructura de Lewis y se los organizan bien bonitos ahí para que ustedes vayan reconociendo las estructuras. ¿Listo? Dice,
escriba por qué estos compuestos forman enlaces iónicos y demuéstrelo. Es decir, diga si estos compuestos forman enlaces iónicos, por qué hace que sean enlaces iónicos, qué características tienen estos elementos que hace que forman enlaces iónicos y demuéstrelo. Demuéstrelo cómo, pues matemáticamente, haciendo la diferencia de electronegatividad. ¿Listo? Si hacen la diferencia de electronegatividad, pues entonces el resultado es mayor a 1,6. Ya saben que es positivo también para enlace iónico. Bien, está súper fácil, súper cortico, así que manos a la obra, muchachos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.